Su Biblia conmigo. Tengo 40 minutos, aleluya, para esto. Abra su Biblia conmigo en el tercer libro de Juan, capítulo 1, verso 2. 3, aleluya. Tercer libro de Juan, capítulo 1, verso 2, aleluya. Gloria al Señor. Tercer libro de Juan, capítulo 1, verso 2. Aleluya. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Padre, en esta hora, muchas gracias. Glorifico y exalto tu nombre, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. ¿Quién o cuál como tu palabra? Señor, los hombres han querido cambiarlo, los hombres, Señor, han querido hacer y menospreciar tu palabra en casos, Señor. Pues más nosotros, Señor, glorificamos y exaltamos tu nombre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Señor, en esta hermosa hora, que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Siéntese. Cuando uno ve este versículo, aleluya, el apóstol Juan, uno de los deseos, aleluya, del apóstol Juan, es decir, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Un deseo del apóstol Juan. Un deseo para los hermanos. Una de las cosas muy importantes es, hermano, el tema que voy a desarrollar es: ¿un alma con muros o un alma sin muros? Es muy importante saber, aleluya, cómo proteger nuestra alma y cómo, aleluya, la palabra del Señor. Yo no le vengo a vender humo, aleluya. Yo siempre digo, yo no vengo a venderle humo en este lugar, yo solo vengo a dar la palabra del Señor. No me vengo a predicar yo mismo, vengo a predicar a Cristo. Es el más importante en este lugar. ¿Por qué el alma, aleluya, debe tener murallas? El apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios habla y dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí, hermano, cuando el apóstol Pablo habla, fortalezcan, hagan murallas, hagan muros. He aquí por qué un alma amurallada en el Señor, aleluya, es difícil que el enemigo penetre, y es difícil que el enemigo, aleluya, haga de las suyas. Ahora, como primer punto, o quiero leer realmente por qué voy a hablar del alma, y no tengo, aleluya, el tiempo para especificarle, se me va todo el tiempo para poner la diferencia de una, del alma, el cuerpo, el espíritu. Pero quiero darle un dato muy importante. En su sentido más amplio, el término alma significa la vida de un ser viviente. Usted cuando va a Génesis capítulo 2, verso 7, mire, hermano, se usa en su totalidad del ser, incluso lo material, que, hermano, que es el cuerpo, y lo inmaterial, que es el espíritu. Relacionado con este, se puede referirse a la persona como sustituto del pronombre personal, mi alma, ¿verdad? Igual a yo o yo mismo. También se usa frecuentemente para la vida del individuo. Para la vida del individuo, ahora, el alma, dice al morirse. Otra de las cosas, y para varias expresiones de un ser viviente, como deseos, apetitos y emociones. El alma. Y le puedo dar otros datos, le digo, ya se me fueron 5 minutos y le prometí nomás 40 minutos. Hermano, ahora, resequedad del alma. Si el alma, aleluya, no está abastecida, si el alma, hermano, no tiene muros para proteger lo que lo alimenta, su sed que lo alimenta, el enemigo va a entrar y va a destruir los muros y va a crear resequedad en el alma.
El capítulo 42 del libro de los Salmos, si usted va ahí en el capítulo 42 del libro de los Salmos, el salmista habla, y este es un salmo de un personaje que no dio su nombre, no le atribuyen a cierto individuo, pero esto aquí dice, como el siervo, dice, anhela las corrientes de agua, así suspira por ti. Dice, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Había una resequedad. Había una resequedad en el salmista. Había una resequedad en este escritor, en este hermano personaje que decía, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. El tipo se está identificando que él tenía sed de algo. Sed de la presencia de Dios. Estaba viviendo una sequedad, estaba viviendo un desgaste. Otra de las cosas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué? ¿Por qué sufría este individuo? En el verso 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. La pregunta es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice la pregunta de él, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él hace, hermano, esa pregunta, ¿cuándo? Él sabía, él entendía que había una sequedad, que había una resequedad en su alma, que no era el mismo. Había una resequedad. Otra de las cosas es, ¿por qué él añoraba el agua? Y él pone, hermano, y habla y dice, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. El siervo no solamente bebía, sino que el siervo iba, hermano, y se remojaba en el agua, porque en el tiempo del celo, del apareamiento, el siervo botaba, hermano, o sudaba mucho, mucho, y eso atraía a los devoradores. Eso atraía a animales salvajes como león, como oso, para querer matarlo. Entonces él automáticamente no solo pone la cosa, tengo sed, pero también me quiero remojar, me quiero lavar. El sudor es símbolo de suciedad. El sudor es símbolo de suciedad, de que algo no está bien. Yo me acuerdo de uno de los pasajes, si no me equivoco, en el capítulo 28 del libro de Éxodo, en adelante, en el verso 40, usted puede conseguir que, hermano, los calzoncillos del sacerdote tenían que ser de lino fino para evitar cierto sudor en la presencia del Señor. Y uno dice, ¿cómo es posible? No solamente cubría su desnudez, que era largo, pero también el lino preservaba, hermano, a que el sudor fuera una molestia. Escuche bien. La resequedad del alma. Mire, hermano, otra de las cosas, el autoengaño espiritual es una trampa sutil. El pensar que estamos llenos, el pensar que estamos saciados. Eso es lo que pasa cuando Jeremías le dice al pueblo de parte de Dios, dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí, dice, fuentes de agua viva por cisternas rotas. Aquellos pensaban, cuando usted lee el pasaje, aquellos pensaban, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Pero hermano, hay sequedad del alma que tú y yo no podemos pasar desapercibido. Una de las cosas que habla el apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 8 del primer libro de Pedro, dice que Satanás anda cual león rugiente viendo a quién devorar. Satanás sabe cuando tienes sed. Satanás sabe cuando estás en resequedad o en sequedad. Satanás lo sabe.
Y Él es astuto para poder decirte, no, lo tienes todo, no hay problema. Por eso, hermano, la sequedad del alma, la resequedad que hay en un corazón, o un alma, perdón, en un alma. Otra de las cosas es, hermano, la pereza. La pereza que hace caer en un sueño profundo. Capítulo 19 del libro de Proverbios, verso 15. Capítulo 19, verso 15 del libro de Proverbios. La pereza hace caer en un profundo sueño y el alma ociosa sufrirá ¿qué? Hambre. Escuche bien. La pereza hace caer en un sueño profundo y el alma ociosa hace que va a padecer o va a carecer, aleluya, de alimentos, va a estar hambriento. Cuando, hermano, el descuido llega a nuestra vida en la oración, en el estudio bíblico y la comunión con Dios, aleluya, produce una vida espiritual superficial. Cuando, hermano, la oración y el estudio bíblico, aleluya, y la comunión con Dios produce una vida espiritual superficial. Hay mucha gente que dice que tiene a Dios en su corazón. Hay gente que dice, wow, yo esto, aquello, hermano, pero es triste, hermano, le dicen a una de las iglesias, el Señor mismo le dice, tú eres un desventurado, tú eres desnudo, tú no tienes nada. Así. Algo superficial, algo hueco, algo vacío, es la porosidad que hay en el alma, que está siendo corcomido, que está, hermano, automáticamente destruido. No, yo estoy lleno, yo no necesito nada. Pues esto, hermano, la pereza es tan importante verlo, hermano, en nuestra vida. Hermano, si usted deja de alimentar ciertas flores o si usted deja de hacer ciertas cosas, el día de mañana van a dar su resultado. Así mismo empieza a verse en la vida, en el alma del creyente. Empieza a dar ¿qué? Resultados. Fácil resultados. Y cuando empieza a dar resultados estas cosas, empieza a caerte todo mal. Empieza a sentirte mal. Cuando dejamos de buscar a Dios con fervor, otra de las cosas, el alma se entorpece. Escuche bien. Ya no hay gozo por orar ni por adorar al Señor, ya no hay gozo. Porque el alma se entorpece. Y es triste ver personas, es triste encontrar creyentes de esa manera, que están entorpecidos. No te vengo a vender humo. No te vengo a vender humo. Tengo que hablar la realidad. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 14? El apóstol Pablo, hablando claramente, 5:14, por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. No le está diciendo a un impío, le está diciendo a gente creyente. Hey, por esta razón dice, hey, despiértate tú que duermes. Escuche bien. Cuando se deja hermano, de buscar al Señor con fervor, se entorpece el alma. Ya no hay urgencia por adorar, ni gozo por adorar, sino que hay un alma entorpecida y se seca sin fruto. Se pierde el deseo de ¿qué? De fructificar. Escuche bien.
se pierde el deseo de ¿qué? De fructificar. ¿Cuántos quieren fructificar en el Señor? Muy pocos, gloria al Señor, los demás arrepiéntense. ¿Qué hace usted con un árbol? Aleluya. Tenemos dos árboles, uno de manzano atrás de la casa, y tenemos unos árboles uno de pera y otros de durazno. Pero el de peras, hermano, da los resultados, sí fructifica. Pero hay ciertos árboles que ya están en la mira. Escuche bien. Hay ciertos árboles que ya mi padre dijo, le voy a dar vuelo a esta cosa, si no. Y ya le hemos hecho de todo. Ya se ha abonado, él ya lo ha abonado. Él, ¿qué no le han dicho que le haga? Ya hizo de todo. Asimismo, hay personas que ya se hizo de todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? El Señor ya hizo de todo con nosotros. Ya el Señor ya nos habló, ya el Señor, ¿ahora qué viene? No tengo que meter miedo, de ninguna manera. Solo vengo a recordarte, o venimos a recordarles que hay un Dios que está viendo. Hay un Dios que está viendo y Él no pasa desapercibido las cosas. Entonces el alma seca, ¿qué? Es torpe, se entorpece. Otra de las cosas, también el alma enferma. El alma enferma. Salmos capítulo 69, verso 1 y 3. Salmos 69, capítulo 1 al 3. Sálvame, oh Dios. Pues escuche bien. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno o en lodo profundo y no hay dónde hacer o dónde poner el pie. Escuche bien. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Escuche bien. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero en mi Dios. ¿Por qué el salmista, aleluya, tenía el agua en el cuello? Hay ciertas cosas que un alma enferma tiene. Carlos Spurgeon dice de esta manera y lo describe de esta manera: el profundo fango de la incredulidad, el profundo fango de la prueba y la dificultad, el profundo fango de la corrupción interna y el profundo fango de la tentación y opresión del diablo. Mire, hermano, pero me voy a enfocar a la incredulidad y me voy a enfocar a la corrupción interna que padece el alma sin buenos muros. Un alma que no tiene buenos muros, hermano, va a dejar entrar ¿qué? La corrupción. Y lo interno, aleluya, es reflejado. Por eso la Biblia advierte sobre la peligrosa influencia de las enseñanzas inmorales, falsas, hermano, que pueden corromper el corazón y el alma. Mire, dice, Cristo lo dijo en el capítulo 15, verso 18 del libro de Mateo: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Escuche bien. Por eso este pasaje siempre nos recuerda, hermano, que las enseñanzas impías que provienen de corazones corruptos no van a sanar el alma. Entiéndamelo. No van a sanar el alma. Pueden dar hermano, un alivio para que la gente, escuche bien lo que le voy a decir, base sus argumentos en que sí está bien. Simple.
Por eso, hermano, cuando la gente, hermano, no le gusta la palabra, la verdadera palabra del Señor, ellos dicen, no, aquí está mal la cosa. ¿Por qué? Porque las enseñanzas impías o corruptas, salir de hombres corruptos, han venido a levantar su ego, a pensar que ellos tienen la razón. ¿Por qué no han dado sanidad a ese alma? Porque yo te quiero decir, solo la única palabra que da sanidad al alma es la del Señor. Amén. Por eso es crucial discernir o rechazar cualquier doctrina que se aparte de la verdad del Señor o la verdad divina. Amén. Hermano, también, hermano, el apóstol Pablo alerta mucho sobre estas cosas. En el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, 3, versos 3 y 4. Porque vendrán tiempos, escuche bien, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a que a sus propias concupiscencias y apartarán, dice que el oído, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Escuche bien. Una palabra bien nutrida es la que la gente está despreciando hoy en día. Una palabra que hoy sana, que liberta, aleluya, es lo que la gente no quiere escuchar. Y no quiere, aleluya, que su alma sea sanada. Ay de ellos cuando venga el Señor. Ay de ellos. Ay de ellos. Por eso son seducidas las almas por las falsas enseñanzas. Son levantados sus egos. Entonces, yo no te vengo a vender humo. En ningún momento te voy a vender humo. Voy a seguir siendo el mismo. Amén. Porque la palabra del Señor me ha comprometido, aleluya, a hablar lo que es. Si no tienes buenos muros, esto es lo que va a pasar. Un alma que enferma. El problema también de las personas, eso es otro inciso, es el automedicarse. Peligros con los que, aleluya, recetan ciertas cosas. A algunos les funcionó y a otros no. Escuche bien. Usted, yo le he hablado últimas veces que le he dicho, no hombre, con esta te sanás. Hermano, su cuerpo suyo es diferente al cuerpo de otra persona. Las reacciones que tiene el cuerpo de usted no son iguales como el cuerpo de otra persona. Ese es el detalle. La metáfora aquí es, tú sabes tu vida espiritual, no te puedes automedicar. No, y cuando abrimos la palabra del Señor y decimos, no, el Señor ahorita me habló, que yo estoy bien. ¿Ya viste su contexto? Si no, solamente va a ser un pretexto. La persona automedicada piensa que el Señor le habla y que él recibe del Señor. Pero hermano, su alma está muerta, está herida, está enferma. Amén. Aunque puede ser frondoso, aunque puede parecer verde. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó a la higuera y fue a buscar fruto? ¿Y no lo halló? Jesús llegó a la higuera y vio una higuera, fruto, y era el tiempo en que tenía que estar dando fruto. Y Jesús llega y dice, esta higuera no tiene fruto. ¿Qué pasó? Todo el cuidado que te tuvieron, todo el amor que te dieron, ¿por qué no has dado fruto? Estás frondoso, pero no has dado fruto. ¿Y qué pasó? Lo maldijo. ¿Sabe una cosa? Aleluya.
No estoy, aleluya, acusándolo de ninguna manera. Dice la palabra del Señor que Samuel lloraba y lloraba bastante porque Saúl había, hermano, desobedecido. Se pone Samuel y se arrodilla y está llorando y le dijo al Señor: hey, levántate, ¿qué estás haciendo llorando? Es tiempo de estar llorando. Y dijo: ¿para qué lloras tanto por Saúl? Uno de los hombres que encuentra en la Biblia, que dice la palabra del Señor, que lo rechazó el Señor. Así le dijo: ¿todavía sigues orando por Saúl cuando yo lo he rechazado? Porque no dio la talla. ¿Por qué? Porque el alma sin muros empieza a padecer eso. Otra de las cosas es un alma herida. Escuche bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué está herida el alma? Efesios capítulo 5, verso 30. Capítulo 5, verso 30. Perdón, es 4:30, perdón, 4:30. Y dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. El apóstol Pablo en el verso 31 dice: se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Hermano, un alma herida está infectado ¿de qué? De amargura, remordimiento, rencor, ansiedad, depresión, pérdida de funcionalidad normal del área afectada. Otra de las cosas es poca participación, aislamiento, abandono de ministerio. Otra de las cosas, hermano, desesperación, intranquilidad, daños severos, una rota relación con Dios, un alma herida. ¿Por qué? Cuando Ananías y Zafira, escúcheme, en el capítulo 5 del libro de Hechos, Ananías y Zafira, dice la Biblia, escuche lo que pasó en ese momento. Dice que llevaron ante los pies de los apóstoles el dinero de la venta de lo que ellos habían prometido. Y cuando llegan delante de los apóstoles, llega él delante de los apóstoles, hermano, y dice: aquí está. Una de las cosas que le dice el apóstol Pedro: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu alma? Escuche bien. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu alma? Y ahí, hermano, cuando vemos ese pasaje, Ananías no solo había dejado entrar, hermano, la mentira, la codicia y toda clase de mal. Por eso, hermano, las infecciones que hay en la vida de ciertas personas o de ciertos creyentes es porque dejaron que Satanás infectara su alma y están heridas. ¿Y eso qué? Huele a que cuando hay una herida que no ha sido sanada, automáticamente viene el estado de ¿qué? De pudrición. Hay un estado de pudrición. Usted se corta y lo deja así. Hay problemas que, hermano, vengan enfermedades como la gangrena, hermano, a destruir parte de su cuerpo, ya sea en su mano, en sus pies, en todo lugar donde haya una herida. Y después, hermano,
No es nada bueno ver una persona infectada o saturando pus en una herida. ¿Es rico? ¿Es bueno? Ahora, es bueno ver a una persona, hermano, en el ámbito espiritual que esté saturando pus. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu alma de engaño? Por eso, hermano, muros parados o muros destruidos. Eso lo vamos a ver continuamente. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo se enfocó tanto en hablar de estas cosas? Porque deseaba la sanidad. El deseo, hermano, del apóstol Pablo, el deseo siempre del Señor, el deseo siempre, aleluya, de su Santo Espíritu es conducirnos ¿a qué? A la verdad. Solo, no te voy a dar esto, pero me voy a adelantar poquito porque quizás la otra semana traiga, aleluya, cómo tener un alma con muros. Pero el deseo del Señor, aleluya, siempre es restaurar tu alma. Ahora, otro de los puntos, un alma perturbada. Escuche bien. Un alma perturbada. Éxodo capítulo 14, verso 10. Escuche bien. Éxodo capítulo 14, verso 10. Aquí uno, aleluya, ve claramente. 14, 10. Y al acercarse Faraón, dice, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron miedo, mucho miedo, y clamaron al Señor. Verso 11. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacarás a morir en el desierto? ¿Por qué no nos has tratado ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? ¿Por qué mejor no hubiéramos servido a los egipcios que morir en el desierto? Alma que turbada o perturbada. Es triste. Es triste, hermano, ver el alma turbada. Y cualquiera aquí, hermano, a todos los puntos que llevo, cualquiera aquí, todos, aleluya, decimos, no, todas estas cosas no hay en mí. Como hijo de Dios, pasamos ciertas cosas en nuestra vida. Amén. Como hijo de Dios, pasamos ciertas cosas en nuestra vida. Esto no lo predico, aleluya, porque no lo he vivido, lo he vivido. Yo no vengo a predicar lo que no vivo, yo no vengo a predicar lo que vivo. ¿Cómo voy a presentar delante de mi amo, delante de mi patrón, que está en el cielo, cuando llegara y me dijera, qué bárbaro fuiste para mentir? ¿Cómo voy a presentar delante de Dios, aleluya, y decirle, aleluya, Señor, he dado la palabra? Y él me dijo, qué bárbaro, Marvin, te ganaste, eres el padre de toda mentira, ¿verdad? Alma turbada. ¿Cuántas personas, aleluya, no tienen miedo del día de mañana? Están turbados, están llenos de miedo, llenos de temblor. Yo te quiero decir algo, no hay nada estable en esta vida. La estabilidad solo lo tiene Cristo. No hay nada asegurado en esta vida, aunque puedas pagar un seguro para tu muerte, pero te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. Pero hay algo, aleluya, que aquí la Biblia nos narra y habla de los hijos de Israel viendo maravillas, viendo prodigios, viendo todo el poder de Dios. Venían ellos disfrutando, viendo cómo Dios venía respaldándolos en cada momento de su vida. Ahora se encuentran
Y ven, hermano, un punto muy importante, que sin Dios no la haces. Sin Dios no la haces. ¿A dónde vas? Bueno, si traían una columna de fuego de noche, si traían una nube, aleluya, que los cuidara del calor en el día, viendo Dios, viendo las 10 plagas anteriores, cómo Dios se había manifestado con su poder, viendo todo eso. Y algunos de aquí dirán, con todo eso que vieron ellos, yo no me echaría para atrás. ¿A poco a ti te ha quedado de ver algo, Dios? ¿A poco no has visto más que ellos? ¿A poco por las Sagradas Escrituras no has visto, aleluya, que dio lo mejor de lo mejor a su Hijo? ¿A poco no puedes ver, aleluya, la plena salvación, una salvación tan grande que el Señor te ha dado? Pero lo que queremos ver que son cosas materiales. Y aquí, hermanos, ven ellos cómo Faraón se aproximaba, que hermanos, no había ninguna salida. Estaba que rocoso a la derecha, rocoso a la izquierda, atrás venía Faraón, adelante, ¿qué había? Un mar lleno de pruebas, un mar que ellos pensaban, aquí se acabó, nos tiramos al mar con nuestros hijos, nos ahogamos, nos suicidamos. Un alma perturbada en lo que piensa en el suicidio espiritual. Un alma perturbada piensa que en el suicidio espiritual, piensa de que Dios ya no puede hacer nada a las circunstancias que está viviendo. Aquí se acabó todo, ya no hay iglesia. ¿Alguna vez has dicho, ya estuvo, ya se acabó la iglesia, ya no, ¿para qué voy? Démoslo con seguridad. Aquí ya Dios deja de existir, aquí Dios ya no pudo resolver esto, aquí Dios se acabó todo. ¿Qué viene? El suicidio espiritual. ¿Por qué? Por un alma perturbada. ¿Un alma qué? Con muros caídos. No hay nada que lo amuralle, no hay nada que lo protege según ella. ¿Por qué? Porque ha dejado que la perturbación, ha dejado que el enemigo hable a su vida. Ha dejado que el enemigo venga y te ensucie el corazón, la mente, y te hable un montón de cosas y te dice, aquí estuvo. ¿Ves a la hipócrita que tienes a la par? ¿Ves a la hipócrita que tienes a la par? Simple. ¿Ah? ¿Ves al que predica enfrente, al hipócrita que predica enfrente? Que dice ser tu pastor. Así. ¿Ves que en nada y en nada y en nada te ha favorecido? Y ahí viene la perturbación del alma. Hermano, esto es importante. Capítulo 10, verso 41 de Lucas. Ya casi estoy terminando, aleluya. Un último punto más y acabo. Lucas capítulo 10, verso 41. Respondiendo, el Señor le dijo, Marta, Marta, la urgencia. Le hablé el día martes de cómo Dios le habla 2 veces a los nombres, a las personas, la urgencia, aleluya, importante del mensaje. Marta, Marta, tú estás preocupada. En otra versión dice turbada. Y luego dice y molesta por tantas cosas. ¿Alguien tiene la versión de hermano de la Reina Valera? ¿Cómo dice la versión de la Reina Valera? Está molesta por tantas cosas. Sinceros delante de ellas, ¿cuántos están molestos hoy? Ahí está. Molesta por tantas cosas.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué la molestia? ¿Ah? ¿Quién es el que te va a salvar? Benjamín, Rudy, José Liberato. ¿Quién te va a salvar? El autor de Hebreos dice, ¿en dónde tienes que poner los ojos? Todos aquí podemos llegar a ¿qué? A tener un alma perturbada. Y lo que me gusta de esta versión no es para que yo lo agarre de ninguna manera, es para que yo se lo tire a usted, no, de ninguna manera. Porque cambia la palabra afanada y turbada, cambia por molesta, hostigada, cansada, fatigada. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 cuando damos la Santa Cena del primer libro de Corintios? Es necesario que haya esto entre vosotros para ver quiénes son los que son aprobados. Es necesario que salgan de mí. Lo llama, el griego lo llama los fantasmas. Escuche bien. Esto es lo que suele pasar en un alma perturbada. Dejar de ver la visión. Ya no encontrarle sentido a la visión. Ya no encontrarle, aleluya, sabor a la palabra del Señor. ¿Y solo encontrarle qué? Molestia, turbación. ¿Por qué? Porque hay un alma ¿qué? Sin muros. Recuerdo, aleluya, un tiempo atrás di por mucho tiempo un estudio acerca de Nehemías. Cuando Anani, en el primer capítulo del libro de Nehemías, Nehemías le pregunta a Anani y le dice, hey, ¿qué es lo que está pasando? Y él dice, somos el escarnio y la vergüenza de los pueblos alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque no había muros. ¿Sabes quién es el que se ríe? ¿Sabes el que se carcajea de la situación de la turbación que tienes? Satanás. Satanás. He logrado mi objetivo, diría Satanás. Usted no se ha dado, nunca ha escuchado la apuesta por un alma. La apuesta por un alma, lo que hacen los demonios y lo que hace, ¿verdad? Satanás, ¿cómo apuestan por un alma? ¿Por qué tanto la búsqueda del alma suya y la búsqueda del alma mía? Una de las cosas, el último punto que doy, perdóneme, me pasé 5 minutos, pero le voy a dar en 2 minutos esto. 5, un alma desnutrida o raquítica. Un alma desnutrida y raquítica. Capítulo 15, versos 16 del libro de Lucas. 15-16 del libro de Lucas. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Pero deseaba llenarse de la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Pero es importante ver en ese versículo, hermano, que en ese pueblo estaba pasando hambre. Pero qué triste que los puercos sí tenían que comer. Y nos lleva, hermano, y nos conduce hacia aquel tipo que lo había tenido todo y ahora no tiene nada. Y lo enfoca en un alma que desnutrida y raquítica. ¿Cuántos lo tuvieron todo aquí? ¿Cuántos hoy lo tienen todo? Pero tengan cuidado el día de mañana. ¿Ah? Y que se encuentren en qué? En un estado de qué? Raquítico o desnutrido. Es
hermano, a este punto, le quiero decir, es una tonta decisión de ser independiente. Es una tonta decisión de ser independiente. Le dicen a uno de mis hijos, ¿vas a seguir firmando tu contrato? ¿Sí? Ya pasó la mayoría de edad, ya tiene los 18 años. Y le dice al más pequeño, ¿vas a seguir firmando el contrato? Y dice, sí. Pues no es tonto. Si te vas de la casa, vas a ir a pagar renta, vas a ver por tus biles, aunque tienes que ver por tus biles aquí, pero vas a ver en totalidad sus biles, vas a ver en totalidad, aleluya, dónde buscar, de qué comer. Eso sí, no te vas a quedar sin trabajar, tienes que trabajar. ¿Quién de tonto? Si mi papá me hubiera dicho a mí, mijo, te quedas en la casa, yo me quedo hasta hoy. ¿Ah? Sería bruto para salirme de la casa, aleluya, cuando me lo están dando todo. Pero la tonta decisión de ser independiente, te lo dejo a su libre pensar. ¿Quieres seguir viviendo raquítico, desnutrido? Yo no te vengo a vender como los saqueos la paternidad espiritual, la cobertura. No te vengo a vender eso. Pero es una tonta decisión estar independiente. ¿Estás pagando o estoy pagando mis consecuencias? ¿Para qué te vas de la casa del Padre? ¿Es un alma con muros o sin muros? Lo que vimos hoy es un alma que sin muros. Vamos a continuar en esta serie. Hermano, ¿cómo podemos tener nuestra alma llena de muros? Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.